Bienvenidos a Razón versus Fe. Yo soy el host, el anfitrión, como lo quieras llamar, Steph. Y bueno, he abierto este espacio, este pequeño espacio en YouTube para poder discutir, así como otras personas también lo han hecho antes que yo, para poder discutir acerca de la fe, de la lógica, de la razón, cómo entra, cómo casa todo eso. Si tiene sentido tener fe, si estoy siendo, si es un absurdo tener fe, de acuerdo a la razón, de acuerdo a la lógica. Esas son cosas que quiero traer a la mesa. Me gustaría fomentar la conversación. Esa es mi misión, fomentar la conversación acerca de la fe. ¿Por qué creo que es importante hablar de eso? Porque la fe cristiana es la única religión, la única fe que conozca que trae esperanza. Nosotros vivimos en un mundo hoy en día complicado. Un mundo en el que tiene divisiones, pandemias, tenemos desastres naturales, crímenes, cosas que nos horrorizan, y realmente creo que necesitamos esperanza, ¿sí? Y el cristianismo trae esperanza, y nada de lo que tú puedas hacer, que somos personas completamente imperfectas y nunca vamos a lograr hacer lo bueno, nada de lo que tú hagas te hace tener menos esperanza en la salvación, porque el evangelio consiste en la gracia. La gracia es favor inmerecido. No hay nada que tú puedas dejar de hacer para merecer menos, para obtener menos gracia que otra persona. O sea que no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Se trata de que obtienes gracia. Es sencillo. Obtienes gracia sin importar lo que hagas o dejes de hacer. ¿Que hay que dar pasos para aceptar esa gracia y ese favor y ese regalo? Sí. Sin embargo, no te toman en cuenta lo malo y lo destructivo que puede hacer. Yo no soy la mejor persona del mundo. Los que me conocen lo saben. Tengo mis debilidades, tengo mis flaquezas. Todo el mundo lo sabe. Pero quiero tratar de entender esto que es el evangelio mejor. Quiero tratar de entender mejor lo que es la gracia y abrir estas mesas de discusión. ¿Por qué creo que es importante hablar de esto? Porque si el evangelio, como ya digo, es cierto, brothers, creo que es el punto más urgente y más importante que podemos hablar. Las conversaciones más importantes que podemos tener, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, quiero hablar hoy acerca del evangelio, básicamente, de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En este caso específico, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el cristianismo reside en la historicidad de Jesús, en que Jesús hizo lo que hizo y dijo lo que dijo. Y todo esto se encuentra en los evangelios. Y quiero mirar si los evangelios son realmente históricos o no. Si son tempranos o no. ¿Por qué es importante que los evangelios sean tempranos? Es importante porque si tú quisieras falsificar un documento o si tú quisieras escribir algo que es históricamente incorrecto, si tú quisieras decir una mentira y escribirla y propagarla en el mundo antiguo, lo que tendrías que hacer es esperar un montón de años y escribir lo que quieras escribir, esperar a que todo el mundo esté muerto y que nadie te pueda refutar. Lo segundo que podrías hacer es irte muy lejos y escribir lo que quieras escribir, y si estás muy lejos nadie puede refutártelo, ¿vale? Entonces por eso creo que situar a los evangelios en una fecha temprana es esencial y es clave. Un disclaimer aquí. Disclaimer. El primero de los disclaimers es: los académicos consideran que los evangelios fueron escritos en un rango entre el 60 después de Cristo y el 90 después de Cristo. ¿Okay? Este es el primer y gran disclaimer. Aquí yo quiero presentarte algunos argumentos que empujan un poco más temprano la composición de los evangelios. Ojo, yo no creo ser mejor y saber más que los académicos hoy en día. No sé nada. Sé poco.
comparado con la gente que ha estudiado estos temas. Pero sí hay algunas personas, algunos académicos, algunos estudiosos, que empujan un poco más temprano los evangelios, ¿vale? Muchos de los académicos empujan al evangelio, a los evangelios tarde, quizás incluso más del 70 después de Cristo, por una razón sencilla: la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se destruye en el año 70 después de Cristo y el asedio de Jerusalén en el año 69. Entonces, si el templo se destruye en el año 70, hay una mención en los evangelios que Jesucristo menciona la destrucción del templo. Entonces, esto hace que los académicos, bueno, la mayoría o el argumento más poderoso es precisamente ese, que como se menciona la destrucción del templo, pues se sitúa después de la destrucción del templo y tiene sentido, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo si somos una persona racionales o si somos escépticos de cierta manera del evangelio. Esto es un argumento válido. Más adelante quiero estudiar un poco los matices de este argumento y ver realmente qué es lo que dice Jesús al respecto. Pero el core principal de este argumento o el core principal del caso circunstancial, ojo, que vengo a traer, yace sobre Pablo. ¿Por qué Pablo? Pablo es considerado por los estudiosos y por los académicos como una persona autoritativa, ¿sí? Una persona autoritativa es una persona que históricamente es fidedigna en cuanto a lo que ha escrito. Es un personaje histórico que ha existido y que se considera su obra de esta persona. Se considera que su obra es fiel, que contiene los puntos de vista de este autor y que es una persona que tiene de primera mano, tiene argumentos de primera mano para hablar las cosas que contienen su obra, ¿vale? Una persona que recibió de primera mano cierta información y la plasmó en una obra y podemos estudiar su obra y podemos considerar y estudiar la historicidad de esta persona. Esto es ser una persona autoritativa. Y Pablo es considerado por los académicos como una persona autoritativa. Y el centro de toda esta línea de caso circunstancial para que los evangelios sean tempranos yacen sobre Pablo. Vamos a hablar después de lo que comenté anteriormente, del templo. Entonces, ¿por qué hablamos de Pablo? Otro disclaimer. Algunos académicos piensan que aunque Pablo firma por nombre algunas de las epístolas, algunas de las cartas que hay en el Nuevo Testamento de él, consideran que no es de él, por ciertas razones, como por ejemplo la forma de escritura, la forma de hablar, ¿sí? Entonces, ellos consideran que hay algunas que no es de él, como por ejemplo Timoteo. La primera carta de Timoteo es una de las cartas que ellos no consideran que él, aunque el intro dice yo soy Pablo, tal. Los cristianos consideramos que es carta de Pablo, porque bueno, primero dice que es Pablo, y aunque pareciera que no es la misma manera de hablar de otras cartas que son atribuidas a Pablo, pues la teología es la de Pablo. La doctrina es lo que Pablo enseña en todos lados. Que a lo mejor hubo un escriba, Pablo dictando y esta persona escribiendo. Es posible. Pero nosotros consideramos que es de Pablo. Y quiero leerles en la epístola de Timoteo, hay una parte interesante. Timoteo 5:18. ¿Qué pone? ¿Qué dice? Lo tengo aquí, ¿vale? La escritura en mano para estudiar esto de primera fuente. Primera de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, este pasaje es interesantísimo porque nos dice para Pablo lo que significa la escritura. ¿Qué es la escritura para los judíos antiguos? Pablo era un académico, Pablo era un erudito, era un doctor de la ley, era casi que un abogado, era un congressman, era un académico de su época, ¿vale? Era un doctor. ¿Y qué es lo que un doctor considera escritura? ¿Qué es la escritura para los antiguos judíos? Era lo más sagrado que había, era lo que sacaban en las sinagogas para leer ante la congregación, era motivo del estudio. Para ellos la escritura lo era todo. Tenía la ley y era lo más importante. Entonces Pablo, que era un estudioso académico de la escritura, fariseo, nos dice,
Pues la Escritura dice, importante, no, esto es 1 Timoteo 5:18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esa última frase la hemos escuchado en todos lados. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde saca Pablo eso? Eso está en el libro de Deuteronomio. Perfecto. Coincide con lo que Pablo dice en Escrituras, porque Deuteronomio es parte de lo que es la Torá. La Torá es el libro la compilación de los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley. Hablan de la ley. La Torá es la ley. Y esta primera frase está en Deuteronomio. La segunda frase no está en ningún lugar, no está en el Antiguo Testamento. Adivinen dónde está. En el Evangelio de Lucas. Y digno es el obrero de su salario, está en Lucas 10. Y esto lo dice Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Primero de Timoteo está considerado que está escrito alrededor del año 63, de 63 64 después de Cristo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? 1. Pablo está hablando de escrituras. Escritura es algo que está leyendo, que se lee ante la congregación, que se estudia. Y dice que una de las escrituras es Deuteronomio, que está bien, pero otra de las escrituras es un texto contenido en el Evangelio de Lucas. Está diciendo Pablo que la escritura que tiene el Evangelio de Lucas en su mano es posible. Es posible que Pablo, para este momento, en el año 63-64 después de Cristo, tenga en sus manos al menos una copia temprana, quizás no finalizada, de la Escritura, que en este caso es el Evangelio de Lucas. ¿Será que el Evangelio de Lucas está escrito antes de ese momento? ¿Fue finalizado antes de ese momento? ¿Está en plena composición? Estamos hablando del año 63. Recuerda que el Evangelio de Lucas, por los estudiosos, está datado luego, 70, 80. Si no tenía el Evangelio de Lucas, ¿por qué le llama escritura? ¿Era acaso tradición oral? Lo que había recibido era oral. Si era oral, ¿por qué dice que es escritura? A lo mejor si no tenía en sus manos el Evangelio de Lucas, muy probablemente tenía algún otro escrito temprano que Lucas coge para componer su Evangelio, pero que aún así, aunque Lucas coja ese escrito temprano, ¿sí?, ese saber, esa tradición cristiana temprana, pues la tradición existe. Lucas cuando escribe en Lucas 10, el obrero es digno de su salario, se está refiriendo a una tradición temprana, más temprana de lo que los estudiosos dicen hoy en día que se escribió el Evangelio. Lucas está haciendo referencia, tanto Lucas como Pablo están haciendo referencia a una tradición temprana. Otro ejemplo de esto, Primera de Corintios. A ver, aquí tengo Primera de Corintios. Primera de Corintios es un libro considerado de puño y letra por Pablo, por los estudiosos hoy en día, por los académicos. Primera de Corintios 11:23. Mira lo que pone aquí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. La historia de la última cena del Señor sale en todos los evangelios, ¿sí? Pero es solo en uno tiene las mismas palabras. ¿Adivinen cuál evangelio? El de Lucas. Tiene sentido que existan referencias a Lucas. Lucas se sabe que es una persona que acompañaba a Pablo en todo momento. ¿Y Lucas aprendió de Pablo o Pablo está citando a Lucas? Puede ser cualquiera de las dos, pero el hecho es que este conocimiento y esta tradición es de este momento.
La epístola de Corintios, de Primera de Corintios, está datada aproximadamente en el año 53, 54. ¿Vale? 53, 54 después de Cristo. Esto nos está empujando aún más el Evangelio de Lucas y la composición del Evangelio de Lucas a estas fechas, 53 y 54. Y si no el Evangelio de Lucas, al menos la tradición de donde el Evangelio de Lucas sacó esto. Con las mismas palabras y todo. ¿Sí? El primer versículo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió esto significa que él recibió esta tradición de alguien. En este caso pone del Señor. Y está citando a lo que pone en Lucas, haced esto en memoria de mí. Está citando o a Lucas, que fue escrito antes del 53 después de Cristo, o al conocimiento y la tradición común de la iglesia primitiva para el 53 de Cristo, 53 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio puede haber sido escrito a partir del 70, pero el conocimiento es temprano. El conocimiento del Evangelio es temprano. ¿Sí? Lucas es el tercero de los evangelios escritos. Y vino después de Marcos. ¿Por qué se considera que vino después de Marcos? Porque, bueno, Marcos tiene una serie de relatos y Lucas tiene los mismos relatos de Marcos y añade algunas cosas. ¿Vale? Entonces, por eso Lucas se considera que viene después de Marcos. Pero Lucas no solo escribió el Evangelio de Lucas, este médico, ¿sí? Sino que también escribió el libro de los Hechos. Eso es algo que podemos evidenciar en Hechos 1:1. Dice, Teófilo, en el primer recuento, te escribí acerca de las cosas que Jesús hizo. Vemos en Lucas 1 que dice, Teófilo, te escribo estas cosas para que entiendas y veas estas cosas de manera ordenada, lo pone. Para que tengas certeza de lo que has aprendido. ¿Sí? Eso está en Lucas 1. Podemos ver que Lucas vino primero que los Hechos de los Apóstoles. ¿Vale? Vamos a suponer que Lucas o la tradición de Lucas está antes del 53. Los Hechos de los Apóstoles quizás un poco después. ¿Qué tanto después es la tradición de los Hechos de los Apóstoles? Y cuidado si no la culminación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque aquí estamos hablando de varias perspectivas, ¿vale? Una de las perspectivas es el conjunto de conocimientos antes de la escritura de los evangelios. Otra perspectiva es que el evangelio fue terminado para el 53, ¿vale? Ojo, no pretendo ser un académico aquí, simplemente estoy trayendo un caso circunstancial para empujar, ¿sí? Para empujar los conocimientos y la historia. Y cuándo fue adquirido este conocimiento y si no, compuesto incluso el Evangelio. Los Hechos fue un libro que se escribió después de Lucas, 100%. Pero recuerden lo que comenté anteriormente del templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. El libro de los Hechos relata, pues precisamente como lo dice el título, los hechos de los apóstoles. La historia de cómo el Evangelio empieza a esparcirse a lo largo de la costa del Mediterráneo y Asia Menor, el Medio Oriente, y tiene los hitos más importantes de esa época, de ese momento. El templo fue destruido para el año 70 y es lo peor que les pudo haber pasado. Fue el 9/11 de los judíos. Para ese momento, ojo, para ese momento, no estoy hablando de ahora. Para ese momento antiguo fue una cosa terrible. El libro de los Hechos no recopila esta información, no documenta este hecho. No documenta que el templo de Jerusalén haya sido destruido. ¿Por qué? ¿Por qué no comenta que el templo de Jerusalén haya sido destruido? Si lanzamos el libro de Lucas después de la destrucción del templo, ¿por qué los Hechos no comenta la destrucción del templo? Eso fue algo tan importante para los judíos. Ni el libro de los Hechos lo comenta,
como parte de cumplimiento de lo que dijo Jesús. Y aquí vamos a lo que dice Jesús acerca del templo. Jesús habla en algunas oportunidades dentro de los evangelios de la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero él habla de eso a modo de profecía, a modo de predicción. Tanto es así que para la iglesia primitiva ellos no entendieron bien esa profecía, ni esa predicción. En el libro de los Hechos no habla de esa profecía y en los evangelios no se refieren a esa cosa que dijo Jesús del templo como una profecía cumplida de la destrucción del templo. Más bien todo lo contrario. Podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento que los discípulos pensaban que Jesús, cuando hablaba del templo, se refería a su propio cuerpo. Jesús dijo, ahí está el templo, lo puedo destruir en 3 días y lo volvería a restaurar. Y ahí mismo, a pie de página casi, el autor de ese escrito pone, y Jesús se refería a su resurrección. De modo que cuando Jesús decía estas cosas, está evidenciado dentro del texto que Jesús no estaba hablando del templo, o al menos no es lo que entendieron ellos en ese momento. Ellos entendían que Jesús estaba hablando de su resurrección, de su muerte en la cruz y que al tercer día iba a resucitar. Cada vez que Jesús hacía referencia a la destrucción del templo y que en 3 días iba a restaurar el templo, el entendimiento de los discípulos era, vale, se refiere a su resurrección, que es lo que sí pudimos ver y lo que estamos escribiendo en los evangelios. De hecho, tanto es así que cuando Jesús hablaba de la destrucción de Jerusalén, ellos, o una de dos, o piensan en su resurrección o piensan en el fin del mundo. De hecho, incluso Apocalipsis habla de la destrucción del templo y el Apocalipsis se cree que fue escrito después de la destrucción del templo. Sin embargo, cuando Apocalipsis menciona la destrucción del templo, también está hablando en un lenguaje de los fin de los tiempos, apocalíptico, de cosas que van a suceder muchísimo más adelante. No está hablando per se o no se refiere precisamente a la destrucción de ese templo en ese momento. Es lo que creo. Por favor, coméntame si consigues algún otro argumento en contra de esto, lo estudiamos juntos, pon en los comentarios, ¿vale? En fin, Jesús habla de la destrucción del templo a modo de profecía, a modo de predicción, y los evangelistas y el que escribe y los discípulos, él documenta que no es lo que entienden como profecía, sino como profecía tardía, digamos, de la destrucción del templo, sino que se refiere a su propio cuerpo. Eso es importante entenderlo porque el argumento principal, como ya te dije, el argumento principal de los académicos que defienden que los evangelios son después del 70 después de Cristo es precisamente ese. Porque en la cosmovisión de estos iba a decir ateos, tal vez no son ateos, tal vez no, en la cosmovisión de estos académicos, los milagros no existen, las profecías no existen. Entonces, este es el primer motivo, la primera razón por lo cual si habla de la destrucción del templo es que fue después, ¿sí? Y si consideras que las profecías y los milagros no existen, vale, está bien. O sea, es lógico pensar que no exista. Es lógico pensar que tu cosmovisión te dice que eso no puede existir. La pregunta es, vamos a hablar al respecto. Ahí vamos a estudiar la evidencia circunstancial que nos dice que los evangelios son históricamente veraces. Y vemos si realmente puede existir la posibilidad de que cosas sobrenaturales existan, ¿sí? Podemos tener esta conversación, podemos hablarlo incluso aún más a fondo, ¿sí? Entonces, como les decía, Lucas está escrito
Los académicos piensan que tardío, 70-80. Algunos académicos empujan Lucas incluso antes del 53. ¿Sí? Cuando hablamos del 53, vale, bien podría ser más o menos esa fecha. El libro de los Hechos, aparte de eso, no recopila, aparte de la destrucción del templo, no recopila la muerte de los apóstoles, de los más importantes. El libro de los protagonistas. Si hay protagonistas, primero Jesús, obviamente, y segundo, Pedro, Pablo, Santiago, hermano de Jesús. No están las muertes de ellos. La muerte de Santiago, que es la más temprana, está datada del 61 después de Cristo, 62. ¿Vale? El libro de los Hechos no recopila esas muertes. Sí recopila otras muertes más tempranas, como la de Esteban, como la de Santiago, hermano de Juan. Sí que lo dice. Pero no recopila de los personajes más importantes. ¿Por qué? Ni la de Pedro, ni la de Pablo. ¿Será que no habían sucedido? O sea, no tiene sentido que no recopile las muertes de las personas más importantes para esa narrativa, para esa historia. Sí otras, pero estas no. A lo mejor no estaba culminado, o a lo mejor no, cuando se culminó no habían sucedido las muertes. O a lo mejor la tradición que engloba el Evangelio al libro de los Hechos, pues no incluye estas muertes. Esa es otra posibilidad. Pero si no lo incluye, eso significa que esa tradición es más temprana. Se cerró, esa tradición y ese conjunto de historias se cerró antes de la muerte, antes del 61, que fue la muerte de Santiago. Es una tradición más temprana que la composición de los evangelios. 61, 51 al 53, Lucas, el Evangelio de Lucas, o la tradición de Lucas. Jesús murió en el 30-33, un poco más o menos 2, 3 años, 5 años. ¿Qué significa esto? Que los evangelios fueron, o la tradición que contiene el core de los evangelios fue generada en un lapso de 20 años. 30-33 al 52. Y si Lucas, y si la tradición que engloba los evangelios de Lucas es del 52, y Lucas es el último evangelio, pues los otros evangelios son más tempranos que esto. Ponte Marcos, no sé, 5 años antes. Del 51 al 45 después de Cristo. Estamos hablando de entre 15 y 20 años. O sea, es una tradición muy temprana. O sea, este caso circunstancial para datar los evangelios tempranos creo que es sólido. Si tienes algún argumento que eche por tierra, realmente por tierra, o sea, vamos a hablarlo de manera categórica. Vamos a discutirlos. Vamos a hablarlo, vamos a estudiarlo. Vamos a conversar. Creo que lo más importante es promover esta conversación. Estamos hablando de una datación de entre 15 y 20 años después. Eso es increíblemente temprano para relatar hechos históricos de la antigüedad. Increíblemente temprano. Hay otras cosas que consideramos certeras e históricas, que la tradición más temprana o el documento o el papiro más temprano es de 1000 años después. Estoy hablando de, qué sé yo, Sófocles, escritos de Julio César, la Guerra de las Galias. Literatura que está, lo más temprano encontrado es 1000 años después, y aún así los consideramos como históricamente, como hechos históricos, y los estudiamos, y forman parte de nuestro canon de historia universal. Y los evangelios, estamos hablando de que vamos a hablar de los académicos. Si está escrito como los académicos dicen, entre el 60 y el 90 después de Cristo, estamos hablando de que son 100 años. No, que son menos años, entre 30
al 60, estamos hablando de 40 años, 50 años. Y si empujamos los evangelios con este caso aún más, estamos hablando de entre 15 y 20 años. O sea que la tradición y los evangelios son increíblemente tempranos. Increíblemente tempranos. Y contienen información súper detallada de cosas que sucedieron en ese momento. Se sabe que Pablo visitó todos estos lugares de del Medio Oriente. Se sabe que Pablo estuvo situado en esta época, que los apóstoles estaban situados en esta época y que no se fueron lejos para mentir. Estaban en ese entorno cultural y además sabemos que los evangelios fueron tempranos. Fueron lo más tempranos posible. Fueron tempranos. Entonces eso para mí es una evidencia muy buena, circunstancial, de que los evangelios contienen cosas verídicas, contienen texto histórico verídico, contienen texto histórico confiable, ¿sí? Que no solo posiblemente puede haber pasado así como los evangelios dicen que pasó, sino que quizás hasta muy probablemente. ¿Crees que esto te ha venido bien? ¿Crees que esto te ha servido para entender un poco más de lo que van los evangelios, de lo que significa el cristianismo, de lo que los cristianos profesan? Lo más importante para mí es ver si entiendo el cristianismo que me enseñaron, como Jesús lo predicó en su época, y si lo entiendo como los primeros apóstoles lo entendían. Creo que eso es lo principal, entenderlo de esa manera. Para entenderlo de esa manera hay que estudiar este tipo de cosas y ver qué tan cercano estaban y ver si es factible, si es viable todas estas preguntas. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Es tu cosmovisión, te permite lo sobrenatural tu cosmovisión? Si no te permite, está bien. Vamos a seguir conversando al respecto. Vamos a seguir conversando acerca de la fe, acerca de Dios. ¿Crees que existe un Dios? ¿Crees que esto te ayudó a tu fe? ¿Crees que la echó más por tierra? Escribe en tus comentarios lo que sea que tengas en tu corazón. Vamos a promover esta conversación que creo que es la más relevante, la más importante y la más urgente que podemos tener. ¿Sí? Y porfa, dale subscribe, dale a la campanita para más contenido. Voy a tratar de subir más contenido. Y dale like también al vídeo. Si te gustó, compártelo con alguien más. Recuerda escribir en los comentarios lo que opines. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Shalom.